Cliniqueando con Álvaro de Pedro. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que no se nos enseña en la Universidad de Odontología. Cómo montar una clínica, mantener la excelencia y mantener el equilibrio personal y profesional. Probablemente el hecho de montar una clínica es uno de los momentos más importantes para un odontólogo, junto con la hipoteca de su casa o tener sus hijos. Y para ello hoy tenemos un gran invitado. Miguel, buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, qué placer. Lo mismo digo, es Natu. Qué placer tenerme aquí, no me lo puedo creer. Oye, Miguel, ¿recuerdas ese momento en el que decidí montar tu clínica? En realidad, yo no decidí montar la clínica porque, fíjate, yo voy teniendo mis años, me licencié en el año 92 a la primera promoción de odontología. En aquel momento, simplemente acababas y montabas una clínica, punto. Se daba por hecho, sí, se podía montar una clínica. Sí, te puedo contar más bien cómo decidí estudiar odontología. Pero bueno, seguro que yo soy nada. De bastante, no sé. Yo estaba preinscrito tanto en medicina como en odontología. Y me admitieron eran más facultades. Y entonces yo, con mi cerebro vacío de adolescente de 18 años, decidí odontología, un año menos, allá voy. Es decir que, al final, no fue algo muy racional, sino simplemente el impulso del momento. ¿Y ese momento en el que entras en odontología? Sí, ¿ya te empiezas a enamorar o quizás eso llegó después? No, la verdad es que me gustó de inmediato porque el mundo de la medicina me apasionó. Los 2 primeros cursos que son una especie de resumen de medicina, la verdad es que me encantaron. Y luego ya una vez metidos en harina del diente puro y duro, pues no sé, me empezó a encantar la prótesis y en cierto modo me obsesioné. ¿Te obsesionaste? Sí. Qué bueno. Te estoy hablando otro día con un colega, Miguel, y hablaba que creo que todos los grandes profesionales que he conocido hay un punto ahí entre genialidad y locura, ¿no? Que tiene que ver con la obsesión. Muchas veces cuando nos apasionamos por algo, digamos, hay un punto entre la obsesión, ¿no? Ese punto de genialidad y de locura. Y creo que es un patrón como que coincide en todos los grandes profesionales que he tenido, o que he conocido en mi vida. En cualquiera de las áreas hay ese puntito, ¿no? Creo que esto es uno de los motivos por los que tú estás hoy aquí, Miguel. Quizás tú no lo sabías, pero quizás este es uno de los puntos por el que hoy estás aquí con nosotros. Y no me disgusta. ¿Sí? Bueno, presento al doctor Miguel Beltrán. Un placer tenerte aquí, Miguel, como te decía. Para los que no conozcáis a Miguel, lleva 20 años creciendo. ¿20? 20, 20, 30, 20. Bueno, Miguel es especialista en odontología, en prótesis. Ahora vais a ver esa gran vocación que tiene Miguel. Pero por encima de todo, yo creo que Miguel es un grandísimo profesional, muy enfocado a la calidad, a la excelencia. Y en el capítulo de hoy, Miguel, me gustaría mucho, sobre todo porque creo que es algo que conecta mucho con muchísimos profesionales del sector, algo que siempre me has aportado desde el día que te conocí, que ya era 8 o 9 años o 10 aproximadamente. Vemos ese flechazo que nos presentó, me acuerdo, Alfredo, de Sí. mi hijo Álvaro, tenía que conocer a Miguel. Y en aquel momento me decías un poco friki del digital, Matías, es un poco friki del digital, pero recuerdo ese momento, Miguel, sobre todo lo que más me aportaste es como una calma absoluta de decir, oye, qué persona más equilibrada, porque normalmente en el sector no suele ser lo habitual. Vamos todos como pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro, no hay ni ese tiempo, ese ratito para poder charlar tranquilamente, pues vamos siempre todos corriendo. Y me aportaste ese punto que me sorprendió muchísimo, decir, oye, pero ves, me trasladabas carisma, serenidad, confianza y sobre todo un nivel de una orientación a la calidad de la excelencia por encima de lo normal. Por encima de lo normal. Miguel en aquel momento me dijo, Álvaro, creo que la prótesis, como la entendemos, va un paso por delante de cómo estamos trabajando. Creo que todos debemos ir al flujo digital. Miguel en aquel momento me decías, oye Álvaro, preséntame el laboratorio más digital, que tú seguramente conoces a muchísima gente. Y bueno, pues haciendo de esta base, Miguel, sí me gustaría que nos contaras un poco, pues en este punto, como decía, que creo que aportas esa serenidad y ese equilibrio. Siempre sea así, siempre has tenido esta serenidad, este equilibrio. En absoluto. De hecho, yo cuando empecé a trabajar era justo lo que tú has descrito, un pollo sin cabeza. Yo era tan what. Y he tenido épocas, sobre todo al inicio de mi trayectoria, en la que tenía ese perfil, es decir, tenía una clínica, tenía otra clínica con un compañero, colaboraba con distintas clínicas, también colaboraba con la universidad, es decir, una locura absoluta. Era jefe de servicio al alquilio.
Eso fue después, cuando dejé la universidad para ser jefe de servicio de Equinum, pero ahí ya, digamos que empecé a enfocar un poco. Pero esos primeros años eran una locura. ¿Qué ocurre? Tenía una falta de foco evidente y también es cierto que a veces ocurre que cuando empiezas a hacer cosas que te resultan fáciles y que te aportan unos ingresos importantes, entonces te enganchas. Es decir, yo digo, ciertas clínicas o poner implantes a mí es algo que me resultaba muy sencillo, muy cómodo y lo veía. Y me resultaba muy rentable, pero claro, a nivel personal y a nivel de equilibrio, no tenía no tenía recursos, es decir, que era una locura. Y no con una decisión consciente, pero poco a poco sí que fui buscando cosas, me fui enfocando, dejé la universidad, me fui al hospital y ahí ya en ese momento también dejé todas las colaboraciones externas para centrarme en el hospital y en mi propio proyecto, que era mi clínica personal. Y no sé, ha sido algo no buscado, pero natural. Ha aparecido de forma natural esa focalización y esa mayor serenidad, ¿no? ¿Llegaste a tocar fondo, Miguel? O sea, hubo un momento, o sea, esta transitera que habla de me fui dejando cosas, Sí. me fui a mi proyecto. ¿Llegaste a tocar fondo? Porque esto es algo, como te decía, que me vienen muchos profesionales ahora mismo a la cabeza que creo que en esta semana 2 o 3 profesionales o colaboradores o amigos, porque son amigos, me decían ahora que no sé si me merece la pena. Pero que me estoy planteando hasta dejar la odontología. Y esto es algo que en la historia no nos cuentan, ¿no? Porque Claro. hay muchísimos profesionales que están en este punto. Pero además, como es un sector, permíteme que lo diga en este entorno, Miguel, tan ególatra o narcisista, que parece que no puedes decir abiertamente, oye, pues mira, que estoy tocando fondo. Parece que siempre cara a la galería tenéis que estar siempre bien. Sí. No sé si pasaste por ese punto. No conscientemente, yo creo que sí que toqué fondo y eso fue lo que me hizo ir cambiando de orientación, pero no fue una decisión consciente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero estoy seguro que toqué fondo y que me agarré algo y dije, bueno, vamos a centrarnos, por favor, que si no, a los 40 y pico tendré un infarto. Porque tú cuando empiezas, ¿te enfocas ya directamente en implantología y prótesis o empiezas de la odontología general? No, se atrevió a la odontología general porque empecé un proyecto con un amigo, una clínica común, nos enfocamos en la odontología general, pero en lo que empecé a colaborar con la universidad y me localicé en el departamento de prótesis, que era lo que realmente me gustaba. Y ya me fui especializando en prótesis y implantes y progresivamente, pues sí me fui dejando la odontología general y centrándome en la práctica de la prótesis y la implantología, sí. Pero al principio era, ya te digo, excepto contadísimas excepciones, en los 90 tú acababas la universidad y todo el mundo tenía que montar una clínica. Ya no había opción. Fíjate, hicimos un estudio recientemente, te digo 2 semanas en IED, donde veíamos el número de clínicas dentales. En este momento hay estamos cerca de las 44.000 clínicas dentales, o sea, 44.000 colegiados, perdón. 44.000 colegiados en este momento en España y hay 28.000 clínicas dentales. O sea, es una barbaridad la tasa de... O sea, el dentista piensa en montar su clínica. O sea, estás de la carrera y ya estás pensando en tener tu propia clínica. Quizás, bueno, en aquel momento seguramente si hubiéramos hecho el estudio hace 20 años, si había 20.000 odontólogos, había 20.000... O incluso en Vigo había más clínicas, porque había odontólogos que tenían varias clínicas y que iban al pueblo, no sé. Sí. Y en ese momento, porque claro, entiendo que tú estabas enfocado en diferentes aspectos, o sea, en la transición donde pasas de la general o prótesis, tú hay un momento donde desempeñan diferentes funciones, ¿no? Y tú vienes del modelo además de estomatología, o sea, el doctor hacía de todo. No sé, mi promoción es la primera de odontología, curiosamente. ¿Sabes? Pero sí, en ese momento hacíamos de todo. Cuando empecé a trabajar en mi primera clínica activa, hacía de todo. Hacía endodontias, hacía cualquier cosa. He de decirte que también que esos años de hacer de todo también te dan una visión muy buena, porque al final cuando haces todo y tienes que saber cómo está bien hecho, esto te da mucho criterio para luego poder evaluar, orientar y en cierto modo pues llevar a tus colaboradores. Pero tuve una tertulia hace 2 o 3 semanitas, muy chula, en relación a esto, justamente que estás diciendo, ¿no? Porque y el debate se generó en torno a, oye, ¿el paciente qué prefería? ¿Es cuando iba a una clínica y le atendía el doctor que lo hacía de todo? ¿No? ¿O este modelo actual donde parece que
para poder dar un diagnóstico, cuando me pasa, me viene una clínica a la cabeza que para dar un diagnóstico la gente debe venir 4 veces a la clínica. Eso es importantísimo que haya una persona que tenga esa visión global y que, a ser posible, esa persona vea las primeras visitas y no ya las primeras visitas, son a veces. Y llega una persona que ya es paciente o cliente de la clínica y que necesita una reevaluación y necesita un estudio como si fuera la primera. Entonces, eso es importante, que una persona que tenga una visión global de la odontología lo haga y que pueda tomar decisiones ya sobre qué necesita ese paciente, esa persona, y a qué profesionales debe derivarlo, pero ya un poco con los deberes hechos. No para hacer, como tú dices, esto de hacer 4 primerillas visitas y hacerlo venir 4 veces es una locura para la clínica y para la persona. Pues, claro, hagamos entonces esa visión global de una persona que pueda centrar el caso y dirigir el tratamiento. Es importantísimo a que venga a ser visto por distintos profesionales. Pero fíjate que la evolución ha pasado de que el paciente antiguamente venía a la clínica y le teníamos que hacer un acto ya en tía, por el paciente, oye, ya me he desplazado, ¿qué me vais a hacer hoy? Ya nos costó el hecho de implantar oye, no, necesitamos valorar tu caso. Ahora hemos pasado a que no. Yo pasé por la era de ese momento de inmediatez, donde muchos dentistas me decían, pero entonces yo tengo que ver el plan de tratamiento en un día. Vamos a intentar que sí. Pues empezábamos a ver que empezaba a haber turismo dental, ¿no? Que el paciente iba a una clínica o a otra, entonces tenemos que intentar que el paciente se vaya el mismo día con el diagnóstico. Pero claro, esto cuando empezábamos a cruzarlo con todos los especialistas era infumable, no lo podíamos aplicar. Luego pasamos a eso, el paciente viene muchas veces insostenible. Y ahora estamos en este modelo ahora mismo, Miguel, que tú dices de, oye, el doctor o el propietario de clínica está pasando a asumir en muchos casos, decir, no, yo veo la primera, yo veo el diagnóstico, hago una interconsulta con mi colega, Eso es. cito al paciente a la semana, o a la semana, o los 3 días, porque también yo me encuentro casos de citarlo al mes, sobre auténtica barbaridad, Miguel, que lo que te decía, que estamos entrando en un conflicto asistencial tremendo en un momento donde el mercado nos pide servicio. Inmediatez. Inmediatez, servicio, comprensión, empatía. Luego traeremos ahí habilidades muchas veces por las que no se han formado. Se han formado para la parte técnica, ¿no? Quitando el dato para esto, Miguel. Pues fijaros que Miguel es un gran apasionado por todo esto que estamos hablando de la planificación de la digitalización. Como os decía, hace ya casi 10 años Miguel te decía, Álvaro, me tengo que subir al carro, necesito hacer algo diferente. Y Miguel, hace ya unos añitos, ¿no, Miguel? Decidiste colaborar con algún laboratorio en la dirección técnica. Ya nos hablabas en su bienvenida la importancia de que el clínico y el protésico vayan de la mano. Sí, estén alineados. Es una batalla recurrente. En todas las clínicas siempre es el laboratorio, porque el laboratorio lo hace mal, porque el laboratorio no saben, porque el laboratorio... Yo además esto no paro escuchando, desde los 18 años que llevo en el sector, es que la prótesis la deberíamos de diseñar los dentistas. Muchas veces la falta de confianza en el protésico, ¿no? Pero quizás no es tanto un tema de posición, que muchas veces, no, yo tengo que estar por encima, tú tienes que estar por debajo, sino de estar alineados, de ser un binomio. Eso es. Y me consta y sé, porque además colaboro contigo, Miguel, en algunas clínicas nuestras, en la dirección técnica del laboratorio en el que tú gestiones o que apoya, ¿no? El año veo DILAPT, de cómo has encontrado ese equilibrio, ese binomio clínico, protésico, para llegar al final al mejor resultado. ¿Cómo ha sido este proceso, Miguel? Porque entiendo que tu visión estaba clara, pero aquellos que innovan, nada. Ahora es muy fácil decirlo, no ha llegado, pero entiendo que este camino para ti pues, ahora es fácil, habéis tenido que luchar contra mucha resistencia, ¿no? Sí, yo, a ver, a lo largo de mi trayectoria he colaborado en muchos laboratorios y no sé, siempre me ha gustado establecer una relación cercana con el director del laboratorio y tener un contacto muy fluido, porque eso es algo que siempre ha faltado. Como tú bien dices, la pelea de siempre ha sido en clínica, es que la culpa es del laboratorio, que no lo saben hacer, que no, y el laboratorio al revés. Es que estos dentistas me mandan unas impresiones, esto no vale para nada, así con este miedo. ¿Por qué me mandan otra vez a repetir el trabajo? Eso saben. Entonces, yo siempre he intentado colaborar con laboratorios y de hecho tengo recuerdos. O sea, tengo llegado a ser amigo de esos técnicos. Pero bueno, en aquel momento todo era darte cabezazos contra paredes. Siempre que incorporas algo nuevo, empiezas a darte cabezazos. En aquel momento, pues, yo tenía ya el escáner y tenía unos archivos. Pero, claro, el laboratorio tenía que recibir esos archivos. ¿Cómo los recibía? Pues ahora resulta que 3M, cosa que no me han contado, tiene una nube cerrada.
que el laboratorio que quiera tiene que inscribirse para... En fin, todo eran problemas. Los técnicos, por otro lado, que en ese momento sí que tenían ya experiencia en diseño digital, pero siempre diseño a partir de impresiones o modelos escaneados, pero tampoco... Eso no era digital, sino que escaneaban luego el modelo. Esos. Entonces la lógica y luego escaneaban. O sea, estaban en un híbrido, todavía no estaban en ese momento redes digital. No, y no todos, pero los laboratorios punteros ya lo hacían, ya tenían esa, diseñaban digitalmente. Entonces, claro, tampoco era lo mismo que recibieran la impresión y el modelo y eso escanearan, que recibieran un archivo ya directo de la boca que a veces no estaban desorientados. Entonces, al final dije, no, señor, tengo que conseguir un laboratorio que esté orientado a ti. O sea, orientado, un laboratorio que tenga dos flujos de trabajo y que tenga el flujo de trabajo digital bien, y entonces lo pueda hacer, pero que no sea su principal orientación, con lo cual lo tiene un poco ahí de lado. Quería un laboratorio orientado 100% digital. Y ocurrió que tenía un amigo, un gran amigo que es técnico de laboratorio, que trabajaba en un laboratorio convencional de Baltasar Calentey. Y estaba muy quemado porque trabajar en el laboratorio convencional en ese momento era tirarse todo el día en el laboratorio, Trabajando entre esferas, testear nubes, la jugada sabía. Yo recuerdo entrar a algún laboratorio, sí, esto parecía una jugada tanta, mira. Efectivamente, los leí, mira, Alda, tú tienes que montar un laboratorio digital, yo te voy a ayudar, te voy a asesorar, pero vamos a hacer esto y tú vas a llevar la vida más tranquila y yo también, porque los dos conseguiremos que este laboratorio funcione con flujo digital y verás cómo es que va a ser positivo para ambos. Lo convencí, aunque decir que él no estaba realmente en el fondo convencido, pero confía en mí, ¿no? Porque él decía esto es imposible, pero confío en mí. Y entonces creó el laboratorio y lo hemos ido desarrollando y es un laboratorio que, ya te digo, trabaja muy bien en el flujo digital porque está orientado desde el primer momento a ese tipo de trabajo. Pero más allá del flujo digital, lo más importante es la relación con el clínico, ¿sabes? Porque yo siempre les insisto mucho en que esa relación tiene que ser fluida. Sí, pues colverino, Miguel, porque al final si hay esa rivalidad constante. Al final trabajes en forma convencional o en digital, si no logras tener una conexión con el clínico, pues caemos en el error de siempre. La culpa es del laboratorio, la culpa es de la clínica. Entonces eso es más importante. La comunicación, yo creo que más allá de los flujos digitales y las últimas tecnologías, los avances, todo lo que nos dicen todos los anuncios, lo más importante es la comunicación. La comunicación entre clínica y laboratorio. Con un protésico que decía, Guillermo, pero aquí me surge una duda, la calidad va a ser la misma. La calidad es la misma si yo te lo pido, si por verte todo el tiempo así te doy bien, obviamente no va a ser la misma. Y yo, que vosotros cobráis lo mismo. Sí, claro. Y esto se lo habéis hecho saber al clínico, porque si a mí me dices como clínico, mira, ya de entrada, el porcentaje de casos no puede ser que el 90% sean de hoy para mañana. Pero que sepas que yo te voy a cobrar lo mismo, pero la calidad no va a ser la misma. No pretendo que sea los mismos ajustes, la misma estética y que tome clínico la decisión. Claro, me resulta curioso, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas que empecé a tomar en este laboratorio era los tiempos. Oye, vamos a respetar, si miramos calidad, vamos a hacer que respeten nuestros tiempos. Y ya, pero es que no van a querer, verás, creo que es un tema de mensaje, ¿no? O sea, ahí te la comunicación. Es que esos tiempos hay que comunicarlos. Es decir, un laboratorio, por ejemplo, como Vela, lo primero que hace cuando establece una relación con un cliente es comunicarle sus tiempos de trabajo. Los tiempos de trabajo que necesita para cada trabajo determinado, para diseño, para producción, para lo que sea. Entonces esos tiempos, como te dices, hay que respetarlos porque al final la calidad sí que tiene que mantenerse a un nivel homogéneo. Entonces no puede depender la calidad de que el paciente tenga la boda o que no la tenga. Es decir, la calidad tiene que ser sin velas. Y para eso el laboratorio necesita la organización. Y para que esa organización se respete, hay que respetar esos tiempos. Y el laboratorio, obviamente, debe respetarlos también. Es decir, el laboratorio no puede llamar el día anterior y decir, Totalmente, que eso es aún. es que porque está el caso de que, claro, es que no puede ser que todos los pacientes tengan una boda. Del mismo modo, no puede ser el caso de que es que
todas las veces se nos está estropeando la fresadora, o sea con la internet por 2 días. Eso, esto fue lo que me gustó mucho a mí el día que te conocí, que me hablaba mucho de calidad, pero además, porque claro, conozco muchos profesores que hablan de calidad, pero luego hay mucho incoherencia. O sea, te hablan de calidad, pero luego ves el trabajo del día y dices, no, tú no me estás hablando de calidad. Este no es el concepto de calidad. Entonces, el concepto de tener esta calidad, justamente la semana pasada te presentaba con Carlos, un cliente y amigo, ¿no? Que simplemente conseguiré, cuando él me hablaba de su concepto de la calidad y me venía Miguel Beltrán a mi cabeza, decía, ¿qué tenéis que hacer? O sea, es todo presentar, se tenéis que conocer. Y hay esa rigurosidad por encima de tener claro que la calidad no se negocia. Sí, eso es lo que yo vi en Carlos. Una persona con mucho rigor, que tiene las cosas muy claras y que, o sea, esas personas que además a los laboratorios a veces les sirve de empuje, porque todos al final, si alguien no nos pone el motor, nosotros nos quedamos en lo de todos los días, ¿no? Y nos cuesta evolucionar y nos cuesta cambiar. Vale, yo creo que a ti no te cuesta tanto. Pero a lo mejor soy al revés y hay que ponerme un poco el freno más que el motor. Te entiendo todo. Bueno, yo creo que mi equipo te entendería más que yo todavía. A veces es como, por favor, no seas más intenso. Pero es esa necesidad constante de estar en la mejora política. Hay que poner el freno, sí, te voy a decirlo. Pero volviendo a Carlos, sé que es una de esas personas que puede servir de punto de mejora para el laboratorio, porque es una cosa que va a exigir rigor, que va a exigir unos estándares de calidad que pueden hacerte probar cosas nuevas, que pueden hacerte mejorar protocolos. Y me consta, ¿ve? Porque hablamos siempre, ha sido como muy precursor de la calidad, de ir en contra del sistema, porque estamos hablando ahora. A mí me pasa cuando alguien me dice, no, que esto siempre se ha hecho así. Me entra un picor por dentro, Pues, pero a ti de ahora se va a hacer, o deberías hacerlo, o deberías intentarlo. pero fíjate, Miguel, lo que para ti es algo que te parece natural, decir, no, sí, ahora podemos hacer autonomía. Este tipo de gente, ¿no? Como tú, sois los que veis el mundo y vamos a sitios diferentes. ¿Cómo ha sido este proceso, Miguel? Porque claro, hoy en día tú ya llevas desde 2014 12 años en blog digital, pero creo que eres consciente que hay profesionales que a día de hoy se están empezando a subir al carro del digital. ¿Por dónde va a pasar este tipo de profesionales? Porque yo creo que es importante me encantaría que nos aportes también tu experiencia, porque muchos profesionales a la mínima, como cuando a mi madre le compramos el primer móvil a la semana, decía, esto no funciona. Yo voy con mi libreta Tarabus, ¿no? Entonces, ¿por qué fases crees que va a pasar un profesional? Entiendo que hay no, obviamente, que primero la ilusión, pero luego detrás la negación. Esto no vale para nada. Y además, con el coste de los modelos, esto sale carísimo. Siempre hay un motivo, siempre hay que encontrar un modelo ante esa resistencia al cambio, ¿no? Tú que has vivido tu cambio personal en un momento donde además nadie estaba subido al carro, el digital, pero hay un bicho raro. O sea, la gente decía, no, yo no quiero hacer que en un sector técnico, obviamente, ¿no? Que necesita la seguridad, no estar experimentando, o sea, muchos decían, bueno, eso ya llegará, el día que llegue ya probaré. Claro, el que se subió el carro digital es sencillo. Lo que subisteis en el 2014. Sí, ya te di los cabezazos cuando lo paré. A ver, yo opté por el digital por 2 cosas. Primero porque me encanta, es decir, me encanta. A ver, fíjate, yo recuerdo que en el 92, cuando era estudiante, leí en la revista Quintessel, que era la única revista que llegó, un artículo de los autores se llamaban, todavía me acuerdo, Norman y Brandsteel. Era la presentación de la primera máquina Zerek. La primera máquina que era una especie de fresadora primitiva, pero con su escalera 2 aro que... En el año 91. Y yo era Matrix. Y este artículo en el cual hacían un online así cochagoroso, que lo ajustaban en la boca, estaba pasarían probablemente más tiempo ajustando en la boca que era materia presente, pero claro, de aquí ya me fascinó, dije yo, esto no, quiero hacerlo al día. De hecho, en 2018 que estuve en la Universidad de Zúrich en una formación, envié esa máquina, estaba allí, y dijo, casi vamos a llorar, dijo, esta es la máquina del artículo, qué maravilla. Bueno, pues pero te decía esto porque porque me encanta todo el proceso digital en la andrología, y pienso que aporta muchas cosas en cuanto a comodidad para las personas que son tratadas, para los pacientes y en cuanto a mejoras en nuestro flujo de trabajo. Pero antes de empezar a trabajar en ello y antes de decidir comprar un escáner, lo que creo que hice fue analizar los costes de lo que me iba a costar cada caso, si lo hacía en digital o si lo hacía de forma convencional.
Y en aquel momento era difícil sacar los costes, porque el coste no sé qué, todo el mundo lo tenía muy claro, pero yo al final conseguí hacer una margen de costes y además de que yo estaba ilusionado y quería ir al flujo digital porque pensaba que en algún momento tenía web detrás, encima y que los costes mejoraban. Sí, pues fíjate que el gran argumento, y sí, a mí que se ha dado la gestión, nadie lo sabía argumentar. Era como, de hecho, o sea, que es un sector muy de caprichos. Si uno se compra escáner, todos tienen que tener escáner. Con la época del láser de diodo, todos con láser de diodo. Y el argumento es, Álvaro, es que esto es marketing. Esto es marketing, ¿no? Entonces, obvio, a ver, sí, puede ser marketing, pero obviamente no es el motivo, porque nos metemos en un flujo digital, no es por el marketing, no tiene que haber otro beneficio. No, más allá de la imagen tiene que haber más cosas y en este caso es que los costes mejoraban y dije, pues vamos allá. ¿Qué pasa? Que en aquel momento era mayor, ahora es menor, pero todavía está ahí. Eso que llamamos curva de aprendizaje. Y al que pasa el bolillo. Entonces, eso es así. Pues tú vas a pasar. Si nunca has trabajado en digital o nunca has trabajado en hombre, lo más primero que el punto de inicio para trabajar en digital es tener un scanning roller. Si nunca has trabajado un escáner, pues necesitas un tiempo para saber cómo funciona, tienes que verte los protocolos de trabajo, tienes que escanear según los protocolos determinados, no hacer un escáner a la virule. Sí, que además las casas ya te dicen, no, si son 5 minutos casi lo dejas caer y te escaneas. Sí, efectivamente, la persona comercial que te lo lleva te va a decir esto escanea solo. Pero no es así, o sea, claro, y además cada escáner de cada marca comercial tiene sus particularidades, hay que conocerlo y hay que saber cómo escanear. Pero es que muchas veces separar es lo que no hacen muchos profesionales. Oye, de salto al digital, compro el escáner, me pongo a escanear, no se me da bien, pero tengo una higienista que parece que con la tecnología se llama mejor. Se pongo el escáner, al final esa persona tiene que asumir todo el riesgo, pero luego llega, claro, pues llega hasta el laboratorio y el escaneado no está bien tomado ahí. El clico dice, pero ¿cómo puede ser? Pues si esto si me han dicho que escanea solo, sí. Claro, fíjate, eso ocurre mucho, el hecho de decirle, es que tengo esta higienista que el digital se ve genial, que escanee ella. Entonces tú le lanzas el aparato, o le lanzas el escáner, pero tampoco la has formado, tampoco has llevado a su determinado de formación en el cual le hayan debería hacer, le hayan pasado los protocolos, le hayan dicho que cuando si la cosa se tuerce, cómo poderla por aquí. Entonces, por muy bien que a esa persona se le dé las cosas digitales, si no está formada, no. Por tanto, ¿crees, Miguel, que podría ser uno de los puntos claves? O primero nos hablabas de primero la ilusión, la negación, luego la curva de aprendizaje. En muchos ediciones deciden dar ese paso atrás, pero que tú eres, oye, tienes que probar hasta que vas a pasar por 2-3 meses, pero que habrá un momento que vas a conseguir resultados extraordinarios. Y luego la formación, ¿no? Porque vives como un elemento clave, ¿no? En la implantación de flujos digitales. Sí, es básico porque ya te digo que cada escáner tiene sus peculiaridades, tiene sus flujos de trabajo. Hay que ser muy riguroso, hay que secar, hay que tenerlo, ¿no? Tiene que haber sangre porque llega el comete y te dice, esto da igual, tú tallas, pues saca sangre, esto te va a sacar la determinación especial. Sí, es decir, si hay sangre, pues va a haber sangre del escaneador, sacas la sangre. Entonces, hay que ser, sobre todo, muy riguroso. Es la clave. Y ya te digo, y los primeros meses van a haber problemas. ¿Qué ocurre? Después de... Siguen esos problemas, Miguel. Sobre todo me encantaría que aquellos que nos están escuchando entiendan y se sientan identificados cuando pasen por ese punto de decir, mira, esto lo dijo Miguel Beltrán. Porque es normal, no solamente me pasa a mí, le pasa a otros profesionales. Claro, que empiezas a hacer un escaneado y de repente el escáner no sigue, se bloquea, vuelves atrás, tienes que borrar el escaneado, sino que en un escaneado que hay que hacerlo, ya digo, con un protocolo determinado. Cuando tú empiezas a ir y volver con el escáner arriba y abajo por la boca, todo aquello va distorsionándose. Entonces, cuando un escáner se tuerce de esa forma, lo mejor es borrarlo y empezar de nuevo. Pero claro, a veces dices, pero si solo me queda esto, voy a acabarlo cuando pueda y tal. Entonces, cuando un escáner se tuerce, bórralo, empieza de nuevo y se firme con el protocolo. Esto es lo más frecuente que ocurre. El escáner va mal y lo dejamos a medias o seguimos y lo acabamos de cualquier manera. ¿Sabes? Luego, por otro lado, es importante, ya digo, control de la humedad de la boca. Es decir, no escanear. O sea, cuando te vienen a presentar un escáner, la primera vez te escanean en un modelo. Pero que si lo escaneas, escanea en 15 segundos arcada completa. Claro. En la boca ya lo escanean un poco más.
Te escanean a ti, que tienes todos tus dientes y dices, wow. Pero cuando estamos hablando de una persona que tiene unos tallados, una persona que tiene unos implantes, una persona que tiene espacios entre esos implantes, empiezan a llegar los problemas. Entonces ahí hay que saber en cada caso cómo hacerlo. Y es una cinta la formación. Qué interesante, Miguel. Fíjate que a mí me proyectas desde el día uno que te conocí, como te decía, me proyectabas carisma, éxito, andando en enfoque a la calidad, pero muchas veces esto se banaliza el éxito, ¿no? Y no se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Miguel? Porque creo que es un sector, como te decía, a veces que todo el mundo habla de sus éxitos. Yo, por ejemplo, que llega a la expo, ¿no? Cuando mis clientes van a un congreso y todos cuando vienen del congreso me ven, no me he conocido, yo le llamo el paisano de Lugo, ¿vale? Y ya haremos apodado el paisano de Lugo. Cada que un cliente, un colaborador va a un congreso siempre viene hablando de que ha conocido uno que se centra en lo suyo, en su clínica lo hace de tal manera y que consigue unos resultados extraordinarios, ¿no? O sea, es que es un símbolo en este sentido. Todo el mundo habla de sus éxitos. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, Miguel. ¿Cuál crees que ha sido tu gran cagada en estos años en implantación de trucos digitales? O sea, ¿cuál ha sido esa gran cagada que dirías, ostras, aquí me equivoqué? A ver, mi gran cagada ha sido de que en ocasiones soy demasiado cabezón. Entonces, en ocasiones, sobre todo al principio de trabajar con el flujo digital y con los escáneres de los cuales disponíamos en aquel momento, en ocasiones me he empeñado en hacer cosas que no debería hacer. Por ejemplo, arcadas completas sobre implantes, rehabilitaciones. Desde hace mucho tiempo sabemos ya que un escáner intradal de por sí, con unos scambodies convencionales, no va a conseguir uno. Hay discrepancias, yo siempre he escuchado esto. Si las arcadas completas quizá no llega. Sí, el tema por la forma que tienen los escáneres de trabajar, que en realidad ellos lo que hacen es una multiplicidad de fotos que van incluyendo unas a otras. Cuando de un implante a otro hay espacio, pues hay pocas referencias con las cuales encajar esas fotos, o sea, es muy llenas de fotos. Entonces ahí empiezan a surgir las discrepancias. Entonces, cuando trabajamos en rehabilitación sobre implantes, sobre 4, 5, 6, 7 implantes, hacer una arcada completa, lo más importante para que ese trabajo, para que esa prótesis que vas a poner funcione bien de cara al futuro, es que ajuste masivamente. Y eso requiere un registro súper exacto de la posición de los implantes. Aquí llegó tu cabeza, Nani. Al principio, me digo, esto yo tengo que ir a hacerlo como sea. Entonces, pues hacía cosas como los scambodies, unirlos con una especie de estas con gomas de ortodoncia, unirlos entre sí para que tuvieran referencias, poner cosas en medio para que el isca no se perdiera, pero al final, y entonces, trabajando así, he hecho cagadas que no han llegado a la boca de la persona oyente, pero que me ha supuesto un coste económico porque he hecho estructuras que he tenido que repetir. Pero ahí ha sido reconozco que era punto de camaradería mío, porque es que los escáneres no están preparados para eso. Entonces, para conseguir el ajuste pasivo, el flujo digital, tenemos nuestros medios y alternativas, pero que tenemos que aplicar. Pues la fotogrametría, últimamente tenemos unos scambodies especiales que están funcionando muy bien, pero que hay que también saber usarlos de una forma muy concreta. Entonces, un escaneo convencional no servía para conseguir un ajuste pasivo y yo lo sabía, pero pese a ello, cabeza no, ay que sí, que lo iba a conseguir porque era yo. Porque era Miguel. Sí, esto seguro que lo consigo yo. Y seguro que se te hace de una manera diferente como no le han contado. Pero no, ni Miguel ni tan. Y esto, cuando hablabas de la pérdida que te supuso un momento económica, pero a ti el desgaste con tus equipos, porque claro, obviamente no estabas tú solo, ¿no? La gente que te seguía de alguna manera, entiendo que te desacreditaba, ¿no? El decir, oye, esto lo voy a conseguir. Cuéntanos en vuestra parte, Miguel. Yo creo que esta es la que nos conecta a todos, esa parte personal de cómo te sentías en ese momento, lo que eso generaba a tu alrededor, incluso en tu familia, ¿no? Porque hablábamos antes que dentro de la genialidad siempre hay un punto de locura, ¿no? Yo a veces que mi mujer me dice a las 12 de la noche, pero que ya para ya, pero tú de dónde narices sácanse fuerza para estar de ilusión, ¿no? Y pero eso a veces me crea mucho desgaste en otras áreas, ¿no? ¿Qué supuso esto a nivel personal? La verdad es que, de alguna forma, y no sé por qué, yo siempre he conseguido, cuando paso una vida privada, he conseguido evadirme bastante de la parte del trabajo. Entonces, no sé, estos fracasos o estos errores o estos contratiempos
Normalmente no me los he llevado a casa y se han quedado ahí y bueno, en mi equipo obviamente pues sabía que estábamos trabajando con los nuevos sistemas y que si la cosa un día no funcionaba pues íbamos a corregirlo y para que funcionase y para que lo que colocásemos en la boca de cada persona fuese perfecto. Entonces, de verdad que esta es la parte que te comentaba antes, Miguel, que me sorprende y que me aporta esa serenidad y y te vuelvo a ese punto porque me parece súper interesante, porque me decía, no siempre fui tan equilibrado, pasé por otras fases, ¿no? Pero Sí. ¿qué consejo darías tú en este sentido? ¿Hay algo que a ti que te haga encontrar ese equilibrio? Lo primero, focalizarte, es decir, tener claro dónde quieres centrarte en tu trabajo y pienso que cuando más centrado estés y más claro lo tengas es mejor. Tienes el poco de lo que quieres conseguir. A partir de ahí ya vas a tener más seguridad porque vas a tener ideas muy claras. Pero ese foco a veces bien, lo que pasa en el profesional del sector es todo lo contrario. Fíjate que es que Sí. entro del foco, me lo llevo a la obsesión y la vida Claro. te descompensa. Es decir, Sí. pongo mucho foco en el trabajo, entonces es un generador de descompensación en mi terreno familiar, en mi terreno social, en mis hijos, en la salud, que descuido, dejo de hacer deporte. Entonces, esto es lo habitual, Miguel, esto es lo que yo me encuentro en el sector y eso es lo que está generando esta frustración terrible. Pero claro, que yo te veo con esa serenidad, ese punto hit, incluso que siempre más que veo en ti, y decir, ve, ¿cómo se puede ser? ¿Cómo puede ser? Para ti, quizás lo has normalizado, Miguel, pero pondrá ese punto de brillantez, ¿no? De amar tu profesión. Me consta más el buen trato que tienes con tu equipo. Hace unos días veía tu web, ¿no? Un poco para bichear. Le hacía mucha gracia las propias imágenes que sacaba con mi equipo divirtiendo, ¿no? Que creo que eso parece importante. Sí, Pero ¿sabes qué pasa? Porque al final nos tomamos el trabajo en algo tan serio que creo que tenemos que ponerle un punto de extravagancia o de humor. Porque no, es que somos todos tan serios y nos consideramos tan importantes que yo creo que yo ya digo que yo no, así que cuando yo empecé a trabajar yo creía que del dios de la prótesis nadie sabía más que yo. Me he obsesionado también mucho con las cosas. Recuerdo empezar la primera vez que me hice un caso de colocar implantes de maxilar completo, creo que no dormí esa noche. algún consejo, porque como te decía, los profesionales del sector, o sea, su vida personal, profesional, amistades, hay una descompensación, o sea, están totalmente en desequilibrio y esto es lo que genera muchas veces ese burnout en los odontólogos, ¿no? Entonces, obviamente, para ti es normal. Si nos tuvieras que dar algún consejo, si oye, le tuvieras que lanzar un mensaje a estos odontólogos que se obsesionan, que están en ese punto. Sí, porque como tú dices antes, el foco está bien, pero depende del foco y depende de los objetivos que te pongas. A veces eso es contraproducente porque si te pones unos objetivos encima de los objetivos numéricos determinados y no llegas, y eso que va a producir una frustración y entonces le vas a meter más trabajo, más horas, más preocupación. Entonces, claro, sí. Pero me refería al poco a estar enfocado más que los objetivos, que sí, oye, hay que tener unos objetivos, porque si cualquier empresa tiene que tener unos objetivos que sean medibles y que tengas que cumplirlos y si no los cumples tienes que replantearte cosas. Pero tenéis unos objetivos sensatos o de claro en orden, es decir, que sean conseguibles sin que se te vaya la vida en ello. Porque a lo mejor al final se te va la vida. Sí, eso, sí. A mí se le va. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, pues, creo que comentábamos antes que yo, cuando empecé a trabajar, colaboraba con muchas clínicas, estaba en la facultad, cuando dejé la facultad y empecé a dirigir el servicio de hospitalino en el sector de odontología, incluso un compañero de la facultad me decía, pero no dejes la facultad, sigue en la facultad. Y yo, ya sé que la facultad. Ya la voy a pegar un tío. Entonces, el hecho de ir dejando cosas, seguir centrándome en aquello que pensaba que era más importante, yo creo que me ha hecho estar más centrado y más sereno. Y además encima ha hecho que mi propio proyecto fuera mucho mejor y que todo funcione más de acuerdo a los criterios que yo quiero establecer. Porque cuando yo iba de aquí para allá, sí, todo era muy fácil, al final ingresaba mucho dinero, pero mi proyecto estaba como descuidado. No había proyecto, ¿no? Secretaria, hacía en todos los sitios. Eso es. Yo llegaba a mi propia clínica como si llegase a cualquier otra clínica, a trabajar, estresado y fue. ¿Qué hago?
Yo, en cuanto a estar focalizado, me refiero a tener unos objetivos claros, medibles, pero sensatos, y a no dispersarte mucho en muchos proyectos. Menos es más. Sí, Menos es. al menos para mí sí. Ahora, quizá para otras personas que tengan otras capacidades, no es así, y son capaces de asumir muchas. Tengo en el equipo una persona, el que viene de trabajar en automoción, es ingeniero y está en calidad, estuvo en Toyota, en General Motors, y me siento para decirle siempre, el lema de la calidad es que menos es más. Menos es más. Y él siempre me dice una frase que me gusta muchísimo, me dice, bueno, cuando quieres estar en todos los sitios es el principio de la eficiencia. Así es, así lo he vivido yo. Es el principio de la eficiencia. No puedes estar en todo. Sí, obviamente tienes que llegar, ahí traemos otros aspectos como coger la gente adecuada, pero lo importante es foco en aquello, sobre todo cuando tienes esta orientación de calidad. Y por eso te hacía esta pregunta, Miguel Covente, ¿no? Que claro, ahí se genera un desajuste. Una persona con una alta orientación a la calidad, esa sensación de estar en 20 sitios, entiendo que ahí no llegas a ese punto y no me genera frustración. Frustración define exactamente lo que yo sentía en aquel momento de mi vida laboral. Y por eso fui dejando cosas, lo dejé todo. Me digo, bueno, Miguel, porque, ostras, me parece valiente ese momento de decir, mira, fuera, ponerte tú por delante de la situación y decir, no, sí, yo estoy por delante, pero claro, este es el punto donde ahora mismo están muchos profesionales. Miguel, tengo claro dónde estoy, tengo claro dónde tendría que estar, sé perfectamente que estoy en demasiadas cosas, pero es ese paso, es el miedo, ¿no? Ese miedo a perder, a salir de esa zona de confort, a perder lo que tengo, a ver si se me va a tambalear todo. Entiendo lo divertido, porque a veces, claro, cuando haces colaboraciones que te resultan fáciles porque se te da bien y eso supone ingresos importantes, puedes llegar a pensar, es que si lo mío no funciona, ¿qué hago? Pero en realidad, es que trabajar de esa forma estás desatendiendo realmente tu proyecto o tus proyectos que consideres más prioritarios. Entonces, no estás trabajando ni a nivel clínico ni a nivel económico, ni a nivel de gestión económica. Entonces, es que vaya a meterla, por ejemplo, lo que te habla de mi clínica, concretamente la gestión económica, desde que dejé todas las cosas y nos centramos en gestionar bien, ha supuesto un cambio en cuanto a rentabilidad y con un incremento de la calidad, porque el hecho de realmente prestarle atención ha hecho que todo esté mucho más controlado y mucho más comprobado. Al final, Sostenibilidad. Muchas veces cuando vamos como pollos sin cabezas, va bien, va mal, la no se le va uno, no tengo colaboradores, el laboratorio me falla, no puedes, esa sensación de que no puedes estar en tonto, ese es una falsa rentabilidad. Es una falsa rentabilidad. Sí, de la eso profesionales tiene porque no es sostenible en el tiempo. Sí, porque te trae mucho dinero, pero que luego sale un montón. Y no sabes muy bien cómo acaba saliendo. Porque no lo controlas. Entonces, y ha supuesto, ya te digo, una tranquilidad absoluta, estar centrado en ganar en calidad de vida. Y ese vértigo, la verdad es que no lo noté. ¿Sabes? Eso que preguntas sobre el vértigo, no sé por qué, pero entiendo lo que dices, porque es muy fácil notarlo, porque dices, es que ahora voy a apostar por algo más concreto y a lo mejor se la nieve todo abajo. Pero no empeño más. Fíjate, me encanta, Miguel, que normalices la situación, el que está en ese punto, ¿no? Sean profesionales del sector o no. Yo me acuerdo siempre hay una película que me encanta, que me parece una gran obra maestra de Pablo Sorrentino, que es La Gran Berezza, no sé si la habrás visto, sí, Pues el protagonista Jeff Gambardella, en un momento dado de la peli dice, tengo una edad que no estoy dispuesto a hacer nada que no quiero hacer realmente. Y entonces tienes que llegar a ese momento. Y cuanto antes llegues, mejor, porque como tú dices, a veces hacemos muchas cosas porque no sabemos dejarlo, porque queremos agradar a las personas, por no decepcionar a A o B, y al final Terminas decepcionando, te corre. Estamos para nuestro amigo, para nuestra madre, para nuestra tía, para nuestro primo, para ese mejor amigo que viene un problema, pero ¿en qué lugar estamos nosotros? Entonces, cuando tú te pones el primero de la lista, lo que vas a dar los demás es de mucha más calidad. Si no quieres ser el último, un día caes. Y este cayó. Pero una depresión muy fuerte. Estuvo un año prácticamente que su mujer tenía que duchar porque se le paraliza el cuerpo, justamente por esta situación, ¿no? Entonces, cuando veo con el resto es así, y obviamente, pues creo que es muy inspirador, Miguel, que nos lo cuentes, que lo normalicen, ¿no? Y lo hagas tan
Yo cuando tengo dudas me acuerdo de Gambardella y digo, no, esto no. Algunas cosas sí, pero porque realmente me hay que decirlo. Porque sé que me conviene, porque las quiero hacer realmente. Pero si no las quiero hacer realmente, mejor que no. Y ese momento donde ya decidís, a ver, que voy a dedicar a mi proyecto. Y mi proyecto es ingeniería. Claro, sabe que se os forma para ser profesionales, técnicos, hay en vuestras especialidades, pero esto es otro de los grandes melones del sector. Decíamos, madre, 44.000 colegiados, 28.000 frikis, pero no se os ha formado para llevar un negocio. ¿Cuál es la parte que a ti no te contaron? O sea, que decías, oye, esto parecía más bonito de lo que era. Pues obviamente esa, es decir, tú en los 90 acababas, matabas una clínica, pero a ver, no había ni tipo de plan de negocio, no había ningún número. Llegabas ahí, hacías un crédito como podías, en aquel momento al 18%, y empezamos a trabajar y llegando ingresos, iba habiendo gastos, pero no había, o sea, no había ninguna formación en ese aspecto. Entonces, pues mis primeros proyectos de economía eran un disparate absoluto. Si yo me van a analizar cómo empecé a trabajar en aquel momento, es que diría, pero tú eres tonto. ¿Qué estás haciendo? Y claro, y entonces esa carencia de suplemento sabía que la tenía. Y bueno, me fui formando, o sea, fui haciendo algún curso de gestión, luego hice también pues un MBA, pero más que nada, pues no porque quisiera hacer un megaproyecto, sino por tener las cosas claras y porque no se me escapase nada y por conocer, ¿sabes? Uno de mis defectos, entre comillas, es que me gusta mucho aprender. Y no todo lo que aprendo lo aplico, o no todo lo que aprendo me va a servir, pero de alguna forma nunca me canso de aprender. O sea, como te decía antes, ¿no? Parece que es un sector de capricho, de fiebre. Ahora le todo por el escáner, todo por el escáner. Le hace pedido. Nosotros, los que nos dedicamos a la gestión, ahora es un momento dulce. Aunque no paran de aparecer gurús que te van a traer primera licitación, pero es que es cierto que estamos en un momento donde muchos odontólogos, propietarios de clínica, creo que se han empezado a dar cuenta que esto no solamente es ser un buen dentista, que no solamente por ser un buen dentista te va a ir bien, sí que las clínicas que mejor funcionan no son aquellas que más pacientes tienen. Eso es, ni que trabajan más horas, ni que facturan más, sino al final es un componente importante de gestión, ¿no? Claro, esto puede ser muy bueno, pero si nadie lo sabe y encima no sabes gestionarlo, pues no sirve de nada. Y lo que dices de que el aparente el aspecto de una clínica, de que haya un movimiento a todo el rato, arriba y abajo, esto es contraproducente porque mi clínica hace 10 años. Si tú entrabas, era una locura de gente. Parecía la seguridad social, ¿no? Aquello era, venga, pacientes triplicados, hay que facturar, hay que cobrar, hay que... Actualmente hemos conseguido que la sala de espera casi siempre esté o vacía o con una persona. Y somos increíblemente más eficientes. Dinos esto, ¿cómo lo has conseguido? Si me tuviera que dar uno o dos consejos para... Bueno, pues no sé, también hay que ser riguroso con los tiempos, con la agenda. A mí nos gusta agrupar tratamientos, es decir, una de mis obsesiones es molestar a las personas lo mínimo posible. Entonces, si podemos agrupar un tratamiento para el caso de una persona, agruparle varios tratamientos en una sesión, lo hacemos a una posición más larga y obviamente respetamos esos tiempos. No tenemos a la vez 3 o 4 pacientes por ahí danzando que tenemos que ir de billete en billete. Pero hay mucho miedo a esto. Yo llevo muchos años trabajando en este formato, ¿no? Decir, oye, busquemos la eficiencia. En vez de tener un día 20 pacientes, intenta tener a 4 donde le hagan más tratamiento. El paciente va a venir menos veces, va a estar encantado porque a nadie le gusta venir al dentista. Normalmente las clínicas suelen estar muchas veces en zonas, pues se buscan zonas de visibilidad donde no se aparca bien, se convierte en un fiaca para el paciente y a la clínica. Oye, hagamos venir al paciente menos veces, pero fíjate, ayer mismo me pasaron una mica habitante ya, pero Álvaro, ¿y si me falla? Pues claro, si yo la agendo 2 horas y luego me fallan, ¿qué pasa? Claro, tienes que hacer una gestión importante en ese sentido para intentar que no te falle. Alguna te falla. Y te rompe el día, pero si lo gestionas bien, pues es alguna vez pasa, pero es difícil, ¿no? Pues fíjate, yo a veces sí que tengo una especie de sensación de vértigo cuando paso cerca de esa de espera y no hay nadie, digo, pues, vamos a terror, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Nos vamos a la mierda. Y no lo pero también tanto que si es lo que tú querías. Y luego ves los resultados económicos y es mucho mejor. Fíjate, esto me pasa, Miguel, todos los meses, cuando empezamos a implantar políticas más enfocadas en natalidad,
del equilibrio de la sostenibilidad. Los beneficios son innumerables, empezando por el equipo, por los pacientes, por los colaboradores, por los proveedores, como pueda ser el laboratorio. Intentamos a trabajar en este formato, ¿no? De intentar que el paciente venga menos veces. Me pasa algo muy curioso, y es que en todas las clínicas donde implantan abogados de calidad me pasa lo mismo, ¿no? Y allá justamente me pasó con una clienta de Alicante. Me decía, pero es que bueno, ya entrada me cuesta convencerles, vamos a esta forma. Llega un momento, pero por lo más general, yo les suelo decir, mira, necesito que hagas un acto de fe. No lo crees, pero haz un acto de fe y si en todo un mes no lo conseguí, yo volvemos a otro modelo, pero necesito que confíes en mí, ¿no? Porque hay mucha resistencia. Y solo ver como un patrón en común y es, ¿ves hablar? Cuando pasa el mes, ¿ves? Hemos estado todo el mes medio pagados. Y yo decía, bueno, diré que mire los resultados. Entonces diré, muy bien, María, pues mira, hemos producido un 30% más. No me lo creo. Siempre hemos estado parados, y decía. Y decía, hombre, podríamos entrar en una locución, pero bendito problema que tú tengas una sensación de trabajo menos, produzco más, todos estamos más tranquilos, el paciente le da un mejor servicio, tu equipo ya no está quemado con rotaciones de personal, porque hay equipos que dicen, mira, vete a la porra. Es uno de los principales motivos de rotaciones que estás teniendo en este momento, teniendo en cuenta que hay más clínicas que higienistas casi en la Comunidad Valenciana. Y las higienistas de un aparato que dicen, hasta el loco, esto de estar aquí, ya no por el hecho salentado, ¿no? Que eso sería un tontema, sino al ritmo al que se trabaja, esa sensación de descontrol. Entonces, esto no nos pasa muchísimo, las clínicas no lo entienden. Y me cuesta convencerles de decir, pero ¿dónde está el problema de lo trabajes o tu sensación sea de trabajar menos, conseguir más y estar más tranquilo? Pero eso es comprensible y de hecho, te digo que hasta yo tengo a veces, durante un microsegundo tengo esa sensación que, ¿qué pasa? Y luego digo, no, que esto es así, tío, es así como quiero que sea. Pero entiendo a la gente que tenga esa sensación, sobre todo al principio. Yo recuerdo, siendo bien niño, mi primer libro de esto, de mi primera experiencia con el dentista, ya había tenido varias, ¿no? Pero que mi madre me manda solo. Dice, vale, hijo, vete tú, que tienes que dar a tu empaste. En aquel momento nuestra doctora, y me tuvieron, pero fue guay, caminando esperando, y me levanté y me fui. Ya, tenía 14 años, no entendía eso, me van a decir, pero oye, te recuerdo decir, oye, que mi tiempo también es importante aparte del dentista. Esto no lo repiten todos los días los pacientes. Claro, yo es que es eso en lo que siempre insisto mucho. Es que el tiempo de las personas que vienen aquí es tan importante como nuestro más. Es decir, no podemos tenerlos una hora en espera. Y si cualquier día, por lo que sea, sabemos que una cita va a retrasarse, vamos a retrasarse nosotros, le vamos a coger más tarde, por favor, avisad, por si tiene que ir a hacerse alguna gestión, por si quieren hacer lo que sea, pero podemos tener a una persona 49 minutos a espera porque quiere sentir. No, y que sobre todo esto quizás hace 20 años, donde no había pocas clínicas, podía tener sentido porque el paciente se adaptaba a las clínicas. Porque no enseñan el remedio. O iba ahí o no podía. Por ejemplo, viendo estar una semana en Canarias, Miguel, que allí inmunológicas dentales es versus habitantes de competencia menor, allí me das cita a una primera visita a 3 meses. Pues que no le queda otra. El paciente no tengo normalizado, no le queda otra. Y vas a ir a otra clínica que te va a decir 5 meses. Pero no, che, ahora estamos en un conflicto entre la producción y la parte más de servicio, y los que se han dado cuenta viven más tranquilos. La misma sensación de trabajar menos, mucho más valorados, más reconocidos y con menos frustración. Claro, eso es. Nosotros incluso hemos cambiado el horario, que acabamos a las 6, trabajamos de 10 a 6. Entonces, al principio hay desconfianza entre el equipo, porque esto es muy bueno para el equipo, acabar a las 6 de trabajar, pues lo cloran y yo creo que están todo el mundo muy contento de tener ese horario, pero al principio hay desconfianza, pero es que estas personas X-Tat siempre vienen a última hora, siempre vienen tarde, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir a otro sitio. Porque el paciente se adapta, pierdes algo. O no, pueden ser algunos, pero al final es que pienso que tampoco puedes gustar a todo el mundo. Es decir, que hay que asumirlo. De nuevo lo focalizamos. Si tú quieres gustar a todos, al final te pierdes, creo. Entonces, pues bueno, tú tienes que tener prioridades claras y si alguien no puede adaptarse, pues al final. Lo siento, pero... Parece que eres brillante, Miguel. Te agradezco muchísimo este ratito. Bueno, por ir cerrando. ¿Sabes por qué te he llamado Pedro? Por culpa de Tony. Me llevas llamando Pedro desde que llevo 4 años. Pero yo nunca lo había hecho. Hasta hoy. Pero como yo te llamo Pedro, Todo el mundo me llama Pedro.
Todos los días me mandan correos diciendo hola, buenos días, hola, PC, todos los días. No, ya lo he normalizado. Quédate tranquilo. Pues bueno, que sepas que es culpa suya. Por cierto, hoy es su cumpleaños. Ah, sí, habrá que felicitarla. Toñi, felicidades a la doctora Toñi Pascual, compañera de viaje del doctor Miguel Beltrán. Y Miguel, como te digo, me encantaría estar contigo, estaría 3 días, pero sí que te voy a pedir, para cerrar este episodio de Miniqueando, si le tiras 2 consejos a las personas que nos están escuchando en este proceso. Yo creo que hemos hablado de 2 procesos. Por un lado, el digital, por otro lado, esa apuesta clara por la calidad, ¿no? Y por no ponerse en el último lugar, ¿no? Sino tener claro sus ideas y tener claro hacia dónde te quieres dirigir y encontrar ese equilibrio. ¿Qué consejo le darías a nuestros oyentes, a estos profesionales que pueden estar en esa situación y que he tratado en todo momento durante este ratito que hemos pasado juntos, ponerme en su lugar? ¿Qué 3 consejos le darías? Vale, primero yo creo que es que la dispersión de objetivos lleva al caos. Que tienes que tener muy claros tus objetivos y que sean lo más centrados posibles, realistas. Ambiciosos, ¿por qué no? Pero realistas y sobre todo centrados. Bueno. El segundo consejo, en cuanto al digital, es que obviamente hace 10 años ya lo veía, pero ahora es que ya no tengo que verlo, es que no, lo ve todo el mundo, que el digital no tiene vuelta atrás. Entonces tenemos que incorporarnos todos ya. Y hay que ser consciente de que ahora la famosa curva de aprendizaje, que hay que pasar por ahí, pero hay que ser firme y hay que persistir hasta que en muy poco tiempo Y formarse, bueno, dedicarse tiempo que tiempo. Sí, formarse y formar a tu equipo. Porque como tú decías, una higienista que tienes brillante, por el solo hecho de ser brillante no va a escanear genial. Sin más, lo que necesitará. Necesita unas directrices, necesita una formación. Muy bien. ¿Y ese tercer consejo? Intento exprimirte, ¿eh? Que esto se acaba, Miguel, y yo tengo que sacar todo consejo. Aquí hay demasiada sabiduría. No, el tercer consejo, volvemos a Jeff Gamardella. No hagas nada que realmente no te vaya a aportar y que tú no estés convencido de hacer. Miguel, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. El placer es mío. Amparo, muchísimas gracias por invitarme. Y mil gracias. Muchas gracias, Miguel.